Como siempre, gracias por la respuesta a la convocatoria. El objeto de la misma tenía, por un lado, dar cuenta de una reunión previa que debió celebrarse con representantes de los concesionarios del mercado de Jadú, que finalmente no ha sido por motivos personales de quien iba a venir en representación de los mismos. Se ha pospuesto para mañana, por lo tanto me voy a centrar en la otra cuestión, no menor, para la que le pido un poco de atención, porque nuevamente volvemos a plantear las cuestiones de los contadores, del cambio de los mismos, y tiene una componente técnica que debe ser explicada, pero sobre todo tiene una consecuencia muy directa que va a ser fácilmente entendible. Estamos en estos momentos ante la aprobación de la contratación de la fase tercera y segunda del cambio de contadores, que afecta a una serie de domicilios que se enumeran en los pliegos y que avanza que en estos domicilios la empresa del agua Censa tiene la voluntad de cambiar los contadores de 13 milímetros a 15 milímetros. Y estos cambios de contadores tienen una repercusión directa en el factor fijo que se paga en la factura, tanto de alcantarillado como de agua. Y les voy a dar los datos. En el alcantarillado son 13 milímetros, pagábamos 2,40 euros. Es decir, aquel domicilio que tiene un contador de 13 milímetros paga 2,40 euros como factor fijo. De 13 a 15, que sería el tramo en el que entraríamos una vez que Censa nos cambie el contador, empezamos a pagar 3,20. Por lo tanto, hay una variación de 0,80 euros. En cuanto al agua, que como saben va junto en la factura, también está diferenciado por el tipo de calle, yendo desde el tipo A, B, C, D y hasta el E. Cuando tenemos un contador de 13, pagamos en la calle de tipo A 8,35, en la calle tipo B 7,30, en la calle tipo C 6,25, en la calle tipo D 5,75 y en la calle tipo E 5,20. Esto es lo que estamos pagando los domicilios que tienen un contador de 13 milímetros. Bien, pues en el momento que no lo cambie a 15, empezaremos a pagar en la calle tipo A 11,45 euros, en la calle tipo B 10,40, en la calle tipo C 9,40, en la calle tipo D 8,85 y en la calle tipo E 8,35. En todos los casos hay una variación de 3,10 euros, 3 euros con 10 céntimos. Esto va a suponer una factura tipo media en torno a 50 euros anuales de incremento en la factura, y aquí es donde hay que hacer el esfuerzo para explicarlo sin ninguna justificación ni técnica, ni de consumo, ni de mejora del suministro y del control del mismo. Es solamente una decisión de la empresa amparada en una recaudación oculta, una recaudación fraudulenta, una recaudación que no tiene, como digo, ninguna justificación ni técnica, ni desde el punto de vista de la mejora, ni desde el punto de vista del consumo. Y es que la propia empresa tiene la obligación de dar a conocer e informar a los usuarios del cambio de contador, y esto no está ocurriendo. Y solamente hay 3 supuestos en los que se puede acometer ese cambio de suministro, de contador. Uno es, pasado 8 años, los contadores son propiedad de la empresa, por lo tanto, pasado 8 años de vida útil, tiene la facultad para cambiarlos. Cuando haya un incremento del 50% del consumo, es decir, yo contrato una cantidad, pero a lo largo del tiempo se observa que lo que yo contraté estoy consumiendo 50% más, y eso faculta a la empresa también para hacer un cambio de contador de mayor calibre, o en el caso que haya algún desperfecto, algún impedimento técnico que haga funcionar correctamente a ese contador. En esos casos tendría la empresa la posibilidad de cambiar el contador, pero siempre con la notificación al interesado, siempre con la notificación al usuario. Y en el caso de que el usuario no estuviese de acuerdo
con el cambio de ese calibre había un conflicto entre la empresa y el usuario, y quien tendría que dirimir, quien tendría que hacer después árbitro, en este caso sería industria. Tampoco está ocurriendo así. Ni se le está informando, ni se están cumpliendo las consideraciones que contempla el propio reglamento de la empresa para la modificación de estos contadores, ni se está planteando, porque los ciudadanos lo conocen, ninguna denuncia ante industria. Hay una respuesta, un intento de justificación que la empresa nos ha dado al grupo parlamentario socialista previo requerimiento, en el que nosotros pedíamos que se justificara este proceder, esta forma de actuar, y me voy a permitir ir desglosando una a una las respuestas que desde la empresa se nos dio. En un primer momento la empresa dice que la sustitución de contadores es una operación que se realiza de forma continuada y está relacionada con la vida útil de los contadores, como he comentado anteriormente, que se fija en 8 años, por lo que de forma automática se procede a su revisión y en su caso sustitución. Esto es lo que nos dice la empresa, es una cuestión cierta, pero nosotros lo que entendemos es que la sustitución, efectivamente, de un contador pasado los 8 años, no justifica el que lo pongamos de un calibre que te dé un salto en la recaudación, que te dé un salto en el tramo, y esto repercuta en la factura del usuario. Después dice la empresa que la implantación de los contadores de 15 milímetros en sustitución de los antiguos se viene haciendo de forma programada desde diciembre de 2001, de acuerdo con la política de la empresa de instalar contadores inteligentes en sustitución de los mecánicos, como parte de la modernización de las instalaciones, suponiendo para Censa un coste de un 300% más de la adopción de esta medida. En resumen, quiere decir que desde el 2001 la empresa está inmersa en una política de modernización de los contadores. Y bien, esto tampoco es falso, pero lo que ocurre es que en el 2001 la ordenanza que regulaba el cobro no contemplaba los tramos según los calibres. En el 2001 solamente había una cantidad fija, un factor fijo por el tipo de calle, pero no existía esos tramos en función a los calibres. Por lo tanto, la empresa en el 2009, cuando la ciudad autónoma, cuando en el 2009 cambia la ordenanza, no tiene en cuenta la política de la empresa. Y al final parece que todos han buscado la mejor forma de conseguir una recaudación, como he dicho antes, oculta y fraudulenta, con la modificación de la ordenanza, sabiendo que la empresa está cambiando los contadores por otros de un calibre mayor. Y hay alguien que se le ocurre empezar a cobrar más según se tenga un calibre mayor. Esto no ocurría en el 2001, esto ocurre a partir del 2009, y en ese momento es donde empieza a haber ese perjuicio a los ciudadanos que, sin saber cómo ni por qué, ven incrementada su factura del agua y también del alcantarillado. En tercer lugar, la empresa nos responde que las razones que avalan este aumento en la sección de los contadores se amparan en cuestiones puramente técnicas, derivadas de un mejor control de arranque, mayor precisión de medición, eliminación de errores de medidas por factor humano, sin olvidar las mejoras en los caudales suministrados al usuario de acuerdo con las actuales exigencias de calidad del servicio por parte de los abonados. Nos dice la empresa que esto es una operación de mejora técnica, son contadores que tienen una serie de prestaciones y que además le posibilita dar un mayor caudal de suministro a las viviendas. Las dos cuestiones no son ciertas, porque hay un contador exactamente igual, con las mismas consideraciones técnicas, con las mejores técnicas, de 13 milímetros, y por lo tanto se podría haber instalado ese y no tener que montar uno de un tramo superior y cobrarle más a los usuarios. Por tanto, punto 1, sobre ese argumento desmontado, los contadores que están poniendo no es por una cuestión técnica, es por una cuestión simplemente de interés de la empresa de recaudar más. Hay contadores de 13 inteligentes, podríamos haberlos suministrado por los de 13 antiguos. Y la última parte de esa argumentación que dice que se aumenta el caudal, eso tampoco es cierto, porque después del contador toda la instalación de la vivienda sigue igual, en un diámetro de 13 milímetros, por lo tanto en la entrada de mayor caudal es imposible. De hecho, presentamos en el pleno fotografías donde se observaban que después del contador tenía que haber un tubo de reducción para conectarlo con la instalación de la propia vivienda. Por lo tanto, esto es una cuestión también
que es fácilmente desmontable. Estos argumentos que la empresa se ha preocupado de darnos por escrito, lo único que vienen es a ratificar que no hay ninguna justificación. Que persiguen, ya lo he utilizado en varias ocasiones, de forma fraudulenta y oculta a los ciudadanos, recaudar más a costa del aumento de la factura del agua y del alcantarillado a los ciudadanos ceutíes. Y esto no solo es un comportamiento que merece toda la confrontación democrática y política del PSOE, sino que merece toda la confrontación ciudadana y de los movimientos sociales necesarios para decirle al gobierno que esto no estamos dispuestos a aceptarlo. Y para ello también, desde el PSOE de Ceuta, vamos a iniciar una campaña, primero de información y segundo de movilización ciudadana contra esta forma de proceder que, reconocida por el propio gobierno en Petit Comité, es una operación de recaudación para la propia empresa, ACEMSA, que es la que se ve beneficiada con estos cambios. Bien, creo que de manera más o menos clara he expuesto la situación. Es cierto que esta es una cuestión donde se corre el riesgo de caer en los tecnicismos y con ello despistar al ciudadano. Nosotros en esa campaña lo que vamos a hacer es dejar muy claro lo que está ocurriendo de una manera gráfica, de una manera muy visual, para que el ciudadano sepa que sin ningún tipo de información, ni de consulta, ni de justificación, la empresa le está quitando un contador, le está poniendo otro que automáticamente le sitúa en otro tramo de la recaudación y eso les repercute y le supone un mayor pago en la factura, sin ningún beneficio de ningún tipo, ni para la empresa, ni para la ciudad, ni por supuesto para el usuario, solamente con ese incremento de la recaudación que hemos denunciado. Y una última observación sobre lo que está ocurriendo en torno al contrato de alumbrado público exterior. Nosotros, en el pleno en el que se debatió este contrato, advertíamos al gobierno de que tenía que hacerse una revisión de la temporalidad y solicitamos un informe que el gobierno, ahí están las actas para recordarlo, aceptó un informe que viniera a dirimir, a determinar si la temporalidad que se había establecido era la correcta o no. Ahora el gobierno parece que ha oído la voz del PSOE, del Grupo Parlamentario Socialista, en el debate del plenario de aquella ocasión y plantea la revisión de la temporalidad, pero claro, siempre lo hacen mal y tarde, porque ahora ya hay ofertas sobre la mesa, este contrato ya está licitado y parece que van a golpes de impulso, parece que en función de quien tenga la responsabilidad va a trabajar en un sentido o en otro, le va a gustar una cosa, le va a gustar otra y ciertamente no sabemos muy bien acá tenernos en este gobierno de la improvisación, con este gobierno del descontrol. Nosotros le pedimos al gobierno que hiciera lo que ahora parece que va a hacer, que es revisar la temporalidad, pero lo está haciendo tarde, lo está haciendo mal y lo está haciendo en un momento donde ya, insisto, hay ofertas sobre la mesa y está licitado el contrato. Esa es, en principio, la valoración que hacemos de este vaivén que el gobierno está dando en torno al contrato de alumbrado público exterior. Si tienen ¿alguna duda sobre lo expuesto o cualquier otra pregunta? Has dicho al principio que se van a empezar la segunda y tercera fase. ¿A qué zonas de Ceuta afectaría ese cambio de contadores? Bien, agradezco la pregunta, era una cuestión que se me escapaba porque nosotros le hemos pedido a la ciudad y a la empresa que nos desglosara también la responsabilidad de la decisión de estos cambios de contadores y una de las preguntas que le hacíamos era ¿a quién le afectaba? ¿No? ¿Cuáles habían sido hasta la fecha los ciudadanos que se veían afectados por este cambio de contadores que seguramente ni lo conocerán? La respuesta ha sido curiosa y es que nos han dicho que por protección de datos no nos dan esa información. Bien. Punto 1, como diputado de la Asamblea tengo derecho reconocido para que se me facilite toda la información que demande. Cuestión particular será luego la gestión que yo haga de esa información y en mi responsabilidad estará el
preservar esa información que se me facilite. Pero no voy a dar por válido, como lo doy por válido, ha sido esta mañana cuando se nos ha dado esa información, ese argumento de la privacidad de la protección de datos. Pero en todo caso, fíjese si están dando palos de ciego, que en el propio contrato, en la propia licitación de la contratación de las obras, ya se enumeran ahí las direcciones de los domicilios donde van a cambiarse los contadores. Por lo tanto, es una información pública. Nosotros le hemos pedido precisamente que nos den con anterioridad lo que ahora están haciendo público a futuro en los próximos cambios. Y en la fase segunda, perdón, vamos por la fase, sí, la segunda la tengo delante. La fase segunda son 423 contadores individuales los que se van a modificar, 210 contadores, hay dos marcas que son las que ha adquirido la empresa, una es Itron y la otra es Elsters. 210 contadores en 19 la Avenida Ejército Español, edificio Primavera, bloque 4. Así le puedo ir desglosando los 214, creo que es una información excesiva, se la puedo facilitar por fotocopia, pero lo que quiero decir es que enumera la cantidad de contadores, el bloque, el piso, o sea, la información concreta de dónde se va a cambiar ese contador. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer, es utilizar esta información para en estos domicilios decirles que no tienen por qué aceptar este cambio de contadores, porque ni está justificado de forma técnica, porque tampoco se justifica con un incremento de su facturación mayor del 50%, y que la empresa lo único que pretende es ponerle un contador que tiene aparejado, o que lleva aparejo, un salto en el tramo y eso le va a repercutir en la factura. Bueno, 219 en Avenida Ejército Español, edificio Primavera, bloque 4, 12 en Agustina de Aragón, número 3, 14 en Padre Feijóo 35, 14 en Virgilio Oñate 1, luego 213 contadores Ester, 21 en Antíoco, 9 y 11, 26 en Avenida San Juan de Dios, 5, así toda la lista de los contadores que van a ser modificados en la fase 2, igual ocurre en la fase 3 que principalmente afecta al polígono Virgen de África, con sus distintos bloques, pero prácticamente toda la actuación de los 1012 contadores que se van a cambiar en la fase 3 afectan mayoritariamente al polígono Virgen de África. Como dato global les puedo decir que en la fase 3 son 1012 los contadores que se van a modificar, principalmente en la barriada polígono Virgen de África, y en la fase 2 son 423, como he dicho anteriormente, por la zona de Ejército Español, también en el centro, calle Velarde, el grupo Alfau, singular, etcétera, de calles. Usted ha señalado que cuando comenzó esto en el año 2001, a esas personas que le cambiaron el contador no se había producido un aumento de la tarifa mínima, o sea, de la tarifa no, de la cantidad mínima que se le cobraba por el cambio del contador. Sí. Sin embargo, en los últimos tiempos sí se ha venido produciendo. ¿Tiene conciencia personal que a las personas que no le cambiaron la cantidad, a las primeras que se la colocaron, lo han hecho con posterioridad? Sí, quien tiene ahora... la cuestión radica en que en el 2001 lo que no había era una ordenanza en la que se determinaban los tramos en función al calibre del contador. Es un invento posterior, y cuando se modificaban desde el 2001 hasta el 2009 los contadores, independientemente del calibre que tuviese, no le afectaba a la factura a los ciudadanos. Simplemente era una decisión de la empresa poner un tipo de calibre, y eso no le afectaba a su facturación. A partir de la modificación de la ordenanza es cuando ya, en función al calibre que yo tenga de mi contador, voy a pagar una cantidad u otra. Obviamente, los ciudadanos que en el 2009 se hace esta modificación y se les cambió su contador, están pagando en función a esa otra realidad, a esa nueva realidad. Si yo tenía uno de 13 y en el 2002 me pusieron uno de 15, en el 2009, cuando se cambia la ordenanza, empiezo a pagar como de 15. Y esto sin ninguna justificación, es lo que yo estoy insistiendo, porque creo que es
la parte central del argumentario de la decisión del gobierno y de la confrontación del PSOE con el gobierno, y que no está justificada desde ningún punto de vista. Existen en el mercado contadores con las mismas consideraciones y capacidades técnicas que los que están poniendo, que no tendría como consecuencia un salto en el tramo y una mayor facturación, un mayor cobro en la factura a los ciudadanos. Esto solo se puede justificar como una maniobra interesada, premeditada, intencionada de la empresa para, sin información de ningún tipo ni justificación, cobrarle más a los ciudadanos en la factura a través del agua y la alcantarilla. Antonio, ¿el PSOE habéis tomado algún tipo de medida contra las declaraciones de la senadora ayer o qué opinión tenéis de este asunto? Bien, nosotros ayer nos pronunciamos por boca del responsable de la Ejecutiva Regional de Cooperación e Inmigración, Ignacio Pérez Triano, y lo que valoramos fueron unas declaraciones desde todo el punto de vista desacertadas primero en la forma, porque no podemos justificar un pronunciamiento de una senadora diciendo que son consideraciones o declaraciones o ideas particulares. Ella es la representante elegida democráticamente de los Ilaceutíes y por lo tanto cuando se pronuncia de forma pública lo hace en su calidad de representante en la Cámara Alta, en el Senado de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y esas declaraciones tienen su importancia. Por lo tanto no estamos de acuerdo ni con la forma, pero tampoco estamos de acuerdo con el fondo, no estamos de acuerdo con el planteamiento que hace la senadora de retirar un documento que además es propiedad del Estado que lo emite, por lo tanto estaríamos quitándole al Estado marroquí unos documentos que les pertenecen para, no sé de qué manera, querer luego que a su vez para recuperarlos se le pague unas declaraciones que no tienen ningún sentido, que son irresponsables, que son impropias de una persona que está en el ejercicio de la representación de los ciudadanos ceutíes en el Senado, que valoramos como un desacierto total. Y yo ayer avancé con que la senadora había perdido ciertamente el norte con ese tipo de planteamientos, porque, y esto es una consideración que también hay que tener en cuenta, la atención que se hace por urgencia de partos no tiene esa consideración, es una urgencia que aparece en el hospital y que hay que atender. Si ya se viene premeditadamente a dar a luz a Ceuta y en la frontera se dice, oiga, que vengo a dar a luz a Ceuta, voy a dejar mi pasaporte aquí, no tiene ningún sentido, desde ningún punto de vista. No sé en qué momento iluminó las musas a la senadora para hacer este tipo de declaraciones, pero totalmente desafortunada desde todos los puntos de vista. Sí, yo quisiera preguntarle si el gobierno ya se ha puesto en contacto con el PSOE para hablar del nuevo presupuesto, aquello que se habló en el pleno, que se iban a establecer contactos con los diferentes partidos de la oposición. Bien, no, ayer tuve una reunión con el presidente de la Ciudad Autónoma donde estuvimos hablando principalmente de la Mesa por la Economía. Yo le reiteré las quejas que desde el PSOE de Ceuta tenemos con la forma de trabajar en la Mesa de la Economía, con la forma de proceder, con esa reunión previa que mantuvo el gobierno con los representantes económicos y sociales de la ciudad, dejando de lado a los grupos parlamentarios quienes le acompañamos en el arco parlamentario. Posteriormente a esa reflexión en torno a cómo se está trabajando, a nuestro entender deficitariamente, en lo que tiene que ser un consenso real buscado por parte del gobierno con todos, pues se va a mantener una reunión esta semana próxima. Todavía no está calendarizada, todavía no tenemos el día y la fecha exacta, pero seguramente será, como digo, en esta semana próxima, para poder reflexionar y debatir sobre el documento que previamente se ha debatido y reflexionado con sindicatos y empresarios. Ahí haremos nuestras aportaciones, ahí haremos nuestras observaciones, y la actitud del PSOE de momento está condicionada a la actitud y a la respuesta que el gobierno tenga con respecto a nuestras consideraciones sobre el documento base que nos están proponiendo para trabajar. En sí mismo ese documento ya es un error, que nos parece que esta no era la forma, de nosotros tener que enmendar o debatir sobre un documento previamente establecido por otros actores que participan conjuntamente
con nosotros en la Mesa por la Economía. Esto ya es un error, pero en función a cómo el gobierno reaccione a lo que le tenemos que proponer y por respeto a ese propio diálogo, esa propia reflexión, no lo voy a avanzar públicamente, pero en función a cómo el gobierno reaccione, pues será nuestra actitud. La Mesa por la Economía hasta la fecha solamente está demostrando que tiene el gobierno poca voluntad de que sea un instrumento real y tiene pocos visos de ser un órgano de búsqueda de consenso real. Nos parece hasta la fecha que es un documento, que es un formato con un interés mucho más mediático que de cualquier otro tipo, pero en todo caso nos esperaremos a esa reunión, a esa reflexión y diálogo que tengamos con el gobierno y con quien nos acompaña en la oposición para finalmente ver cómo quedamos. Ahí vamos a llevar varias propuestas y reflexiones con la pretensión de que sean incluidas en ese documento. Por tanto, la reunión va a ser entre las tres partes, ¿no? Los dos partidos de la oposición y el gobierno. Exactamente. Sería la semana que viene. La semana que viene en un principio. Y su pregunta era si habíamos tratado en la reunión, si habíamos tenido una reunión sobre los presupuestos. Y la respuesta es no. No hemos tenido todavía una llamada para trabajar los presupuestos. Nos parece fundamental, nos parece muy importante. Tenemos que, sobre todo, planificar lo que queda de ejercicio, pero especialmente de cara al ejercicio 2013. Y es el momento real de ver por dónde tenemos que tirar a futuro, económicamente y presupuestariamente en la ciudad. Y esto, si se hace desde el consenso, si se hace desde un trabajo real, con una lealtad cierta hacia el interés de la ciudad, será mucho mejor, pero me parece que no está en las partes, principalmente, porque así lo dijo claramente en el pleno de la coalición Caballa y tampoco del gobierno, de hacer ese trabajo y ese esfuerzo de llegar a un punto común entre todas las fuerzas políticas para determinar el rumbo a seguir en lo que queda de ejercicio y sobre todo en el ejercicio 2013 y de ahí en adelante. Es una pena, nosotros vamos a acudir a todas las llamadas y haremos nuestro planteamiento como no puede ser de otra manera. Entonces, la reunión de la semana que viene es para... Mesa por la Economía. Mesa por la Economía. Para tratar el documento que ya no sé si conocen, entiendo que sí, se consensuó con los representantes económicos y sociales de la ciudad, con el gobierno. Y a nosotros ahora nos toca una segunda vuelta de ese documento, hacer nuestras aportaciones, nuestras reflexiones. Y eso es lo que yo también, de alguna manera, vengo denunciando y sobre lo que me vengo quejando, porque no me parece una forma lógica de proceder. Si tuvimos una asamblea donde estábamos todos sentados y establecimos una forma de trabajar, debía haberse respetado y el consenso y el diálogo tenía que haber venido siempre acompañado de la participación de todos a la vez, como me parece que deben hacerse las cosas cuando se busca desde el discurso un consenso real. Pero el discurso lo maneja bien el gobierno, los hechos son siempre otra cosa. Muy bien. Muchas gracias.